Ha llegado el momento de disponer nuestra mente hacia el aprendizaje. Cada instante es una oportunidad de transformación y es en nuestras decisiones donde se manifiesta nuestra libertad. Hoy te invitamos a decidir a ser parte de una nueva construcción y comprensión. Junto al Departamento de Educación Municipal de Punitaqui y Rodrigo Pinto Graue, comenzamos a experimentar Educación Municipal de Guía. Buenas tardes, querida familia punitaquina, viernes 13 de noviembre y le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a un nuevo capítulo de su programa Educación Municipal te Guía. Saludamos a todos los niños, niñas, jóvenes y adultos que ya están conectados en sus hogares a través de Radio Panorama 97.7 y a través de la www.radiopanorama.cl. Agradecemos y saludamos también a quienes posibilitan que toda esta información pedagógica, educacional e integral llegue a tus oídos. Saludamos al Departamento de Educación Municipal de Punitaqui, saludamos a la Escuela Bélgica, a la Escuela Teresita de los Andes, al Liceo Alberto Gallardo Lorca, salas cunas, jardines infantiles y por supuesto saludamos a cada una de nuestras escuelas unidocentes del sector rural. Finalizamos la semana, momento oportuno para continuar experimentando un maravilloso proceso de aprendizaje junto a Fundación Educacional Amanda y su gran equipo de trabajo, y como cada viernes estaremos junto a la doctora Amanda Céspedes, neuropsiquiatra infantil, gran profesional de la educación, investigadora, escritora y presidenta de Fundación Educacional Amanda. El día de hoy desarrollando un tremendo tema como es la importancia de la educación emocional. No me extiendo más, te saludo de inmediato. Muy buenas tardes, doctora, un gusto estar junto a usted. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Rodrigo, aquí estamos. Un gusto saludarte a través de esta radio, que es tan útil y que presta tantos servicios a la comunidad. Saludar a la querida comunidad punitaquina, a nuestros amigos, los profesores rurales de la comuna, DADAEM de la comuna y los profesionales PIE de la comuna. Bueno, aquí estamos sintiendo ya los aires navideños, estamos a 6 semanas de la Navidad y por lo menos aquí en Santiago nos han asediado, ¿no?, el comercio con las ofertas navideñas. Pero por otro lado uno siente que viene este ambiente mágico, ¿no?, navideño que es tan bonito, que es tan íntimo. Así que muy bien, pues aquí dispuesta a conversar contigo. Usted decía, doctora, claro, ya nos estamos adentrando a una dimensión navideña de alta intensidad emocional, y si pensamos en los capítulos anteriores, usted nos ha dado una variedad amplia de tónicos que nos permiten potenciar nuestra inteligencia, pero en el programa de la semana pasada usted nos señalaba la importancia de poder educar las emociones para que el desarrollo realmente pueda ser integral y que estos tónicos puedan tener un asidero potente bajo la premisa de poder tener una relación armónica con las emociones. Pero surge la pregunta, ¿qué es la educación emocional bajo esa premisa y cuál es su importancia? Correcto. Bueno, primero vamos a explicar que en todos estos programas, desde que comenzamos, hablamos de la inteligencia en singular. Pero en realidad, la especie humana, el ser humano, posee numerosísimas inteligencias, todas las cuales se integran, se armonizan al interior del ser humano para poder responder adaptativamente a la vida, ¿no? Entonces tenemos la inteligencia de la cual hemos hablado todo este tiempo, que es la inteligencia al servicio del conocer, del aprender, que se llama inteligencia cognitiva. Pero también está la inteligencia emocional, también está la inteligencia espiritual, también está la inteligencia ejecutiva, que es la capacidad de resolver situaciones problemáticas, ¿no?, con recursos originales, con recursos innovadores, ¿no? Esa es una inteligencia muy especial. En fin, tenemos una diversidad de inteligencias y efectivamente para poder adaptarnos a la vida, a los desafíos que nos presenta la vida, existe la inteligencia emocional. Pero la inteligencia emocional debe ser educada de la misma manera que se educa la inteligencia cognitiva, la inteligencia al servicio del aprender, del conocer. Y eso es lo que denominamos la educación emocional.
Ahora, para poder entender este concepto es necesario primero entender qué son las emociones. Y vamos a decir que las emociones son reacciones de todo nuestro organismo frente a los vaivenes de la vida, en lo que ocurre afuera, pero también frente a lo que nos ocurre en nuestro interior, vale decir, frente a nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos generan movimientos internos que se llaman emociones. Por ejemplo, está muy de moda hoy día decir, pero no te preocupes, ocúpate. ¿Qué significa eso? Que muchas veces las personas dicen, estoy preocupada si llega otro virus y otra pandemia el próximo año. Pero ¿para qué te preocupas? Ocúpate de lo que está pasando con esta pandemia y olvídate de lo que puede ocurrir. Y cuando esta persona dice estoy preocupada, en el fondo lo que está diciendo, estoy ansiosa por algo que mi mente me dice que puede ocurrir. Entonces, esto es muy importante porque por lo general en los textos que hablan de las emociones, se afirma que las emociones son las reacciones de la mente frente a lo que nos ocurre afuera. Pero no es así. Son las reacciones de todo nuestro organismo frente a lo que ocurre afuera, pero también frente a lo que nos ocurre en nuestra propia mente, ¿ya? Pongo un ejemplo que espero que la mayor parte de las personas lo pueda entender. Cuando uno se enamora, con lo que menos se enamora es con la mente. Donde menos experimenta la emoción del enamoramiento es en la mente, ¿no? Se experimenta en el corazón, en los latidos del corazón, se experimenta en que se te aprieta el estómago, ¿no? Sientes un movimiento aquí, como dicen mariposas. En fin, es decir, todo el organismo reacciona. Cuando uno tiene miedo, se aprieta el colon y se produce un dolor, ¿no?, transversal a nivel del abdomen, que es el colon, que es un músculo muy grueso, contraído. Entonces es muy importante entender esto, que todo nuestro organismo responde frente a lo que ocurre afuera y frente a los rollos mentales que nosotros mismos podemos generar. ¿Podríamos decir, doctora, que las emociones son un sistema de alerta de nuestro organismo en su totalidad? Así es. A mí me gusta decir que las emociones son la brújula que nos va señalando el camino, ¿no? Y por eso es tan importante la educación emocional. Por ejemplo, un adolescente de 16 años puede volver solo a su casa después de un carrete con bastante trago en el cuerpo a las 3 de la mañana. Y en ese estado de embriaguez no tiene miedo y lo asaltan y le roban todo y lo golpean además. Bueno, ahí hizo falta algo, una emoción que es una brújula. ¿Y qué es el miedo? Porque el miedo te dice, ojo, las 3 de la mañana, oscuro, y tú en este estado de embriaguez, esto es muy riesgoso. Entonces, cuando aprendemos a educar nuestras emociones, gracias a los educadores emocionales que nos acompañan, las emociones se convierten en una brújula, ¿no? Las emociones primarias, ¿a qué se les llama emociones primarias? A las primeras emociones que experimentamos cuando nacemos y que nos van a acompañar toda la vida, porque después van apareciendo otras emociones que son más secundarias, pero las primarias son el miedo, ¿no?, o también podemos llamarlo ansiedad. La ansiedad es miedo a no sé qué. Cuando el niño dice, mamita, quiero dormir contigo, tengo miedo. ¿Pero miedo a qué? No sé. Eso significa que el niño está ansioso. El miedo es cuando sabemos por qué estoy ansioso. Por ejemplo, hubo un temblor muy fuerte y ahora tengo miedo de que venga otro temblor. Pero yo sé a qué le tengo miedo, ¿no? Y estoy muy ansiosa porque tengo miedo de otro temblor. Luego tenemos la rabia, ¿no? La rabia va acompañada de la agresión. Un niño que tiene mucha rabia le pega al hermano, ¿no? Un niño que tiene mucha rabia le dice un garabato a la mamá, en fin. Y luego tenemos la pena, la tristeza, y tenemos también la frustración, ¿no? La reacción emocional frente a un contratiempo, algo que no nos resulta. Esas son las emociones primarias. En el niño menor de 2 años, estas emociones brotan a borbotones.
¿no? Y se expresan en las conductas. Entonces el niño puede llorar de pena, puede llorar de rabia, puede llorar de miedo, puede llorar de frustración, el bebé. Las emociones brotan, fluyen así. Y de los 2 años en adelante tenemos que acompañar al niño para que vaya dándole un sentido a esas emociones y aprendiendo a regularlas primero y a controlarlas después. Yo puedo sentir mucha rabia, pero eso no me da derecho a tomar una piedra y lanzársela a la persona con la cual estoy enojada, ¿no? Ahora, a medida que va apareciendo el lenguaje, la capacidad de control de las emociones es muy potente, muy potente. Y eso es muy importante y espero que alcancemos a conversarlo en este programa, pero igual vamos a tener el otro viernes para seguir hablando de este tema. Doctora, ¿qué sucede cuando existen las creencias de que hay emociones buenas y emociones malas y que estas emociones malas en lo posible no hay que tratar de sentirlas? Cuando usted nos explica ahora que es innato la manifestación de estas emociones. Esta es una pregunta muy potente, muy importante, porque los textos están llenos de definiciones de emociones buenas y emociones malas. Y se dice que la rabia es mala, que es una emoción mala. Y entonces la mamá le dice, te prohíbo tener rabia, porque cuando tienes rabia le pegas a tu hermano. Eso es un error, ¿no? Todas las emociones son buenas, porque son la brújula que nos orienta en la vida a tomar buenas decisiones, a ir por un buen camino. El tema pasa porque cuando yo tengo rabia, por ejemplo, yo tengo que canalizar esa rabia, tengo que entender por qué tengo rabia, tengo que elaborar esa rabia y la rabia se va a ir, ¿no? Entonces, hay emociones que las experimentamos y que se van, son pasajeras. De hecho, la emoción se define como un movimiento interno pasajero. ¿Cuándo la rabia se transforma en algo negativo? Cuando la rabia anida en nuestro interior y se queda por mucho tiempo. Y entonces decimos que las emociones pueden ser tóxicas, y pueden no serlo, ¿no? Por lo tanto, no existen las emociones negativas, existen emociones que pueden ser tóxicas. Incluso la alegría llevada a un extremo, ¿no? A un extremo de una euforia desubicada, a una euforia excesiva, también es tóxica, ¿no? Intoxica a la persona e intoxica a los que están a su alrededor. De manera que es muy importante que sepamos que las emociones siempre son buenas, en la medida que esas emociones estén bien canalizadas. ¿Y cómo podemos canalizar nuestras emociones? A través de una adecuada educación emocional, que comienza a los 2 años de edad, porque antes de los 2 años de edad no es posible educar las emociones del bebé, solamente es posible contenerlas. ¿Y cómo se contienen las emociones del bebé? A través de la atención solícita, cariñosa, tierna y sensible a las necesidades del bebé. Desde allí, ¿cuáles serían los beneficios de los niños y de las niñas en ser formados y educados emocionalmente, doctora? Muy importante también, cuando un niño está bien educado emocionalmente, ¿no? Es un niño que toma buenas decisiones, que es juicioso, que sabe cómo moverse en el mundo en determinadas situaciones, que también podemos reconocer a un niño emocionalmente bien educado porque es un niño que colabora al buen trato y a la buena convivencia cuando está con otras personas. Y donde más se nota una buena educación emocional es en el aula, ¿no? Cuando el niño ya está yendo a la escuela. ¿Por qué? Porque el aula es muy desafiante, ¿no? No hay ningún lugar en la vida cotidiana en que el niño esté 8 horas en un espacio cerrado, acompañado de muchos otros niños y de un adulto o de más de un adulto. Es un espacio muy artificial. Y este espacio tan artificial desafía a los niños en términos emocionales. Y ahí es donde vamos a ver el niño mejor educado emocionalmente, porque ese niño va a colaborar al buen trato entre ellos y con el profesor,
y va a colaborar a que haya una convivencia armoniosa. A mí me preguntan, ¿pero cómo puedo saber yo que este niño está bien educado emocionalmente? Yo digo, observa su conducta. Si este niño colabora al buen trato, a la buena convivencia, está bien educado emocionalmente. Y si además tú tienes una hija de 15, 16 años para arriba y conoces a un chico de la misma edad que es amigo de ella y te encanta ese niño y tú dices, uy, este niño me encantaría para que fuera mi yerno, eso es una muy buena señal de que está educado emocionalmente, ¿no? Y lo mismo pasa con una niña. Si uno dice, me encantaría que esta niñita fuera mi nuera, que bien nos llevaríamos, es porque esta niña está bien educada emocionalmente, ¿no? Es gentil, es respetuosa, colabora al buen trato. Y además, los niños bien educados emocionalmente son niños serenos, son niños plácidos, no son hiperreactivos, ¿no? En cambio, un niño que le falta una buena educación emocional es un niño hiperreactivo y muchas veces se muestra incluso agresivo en situaciones en las cuales no requiere responder de esa manera. Doctora, desde allí, si nos educamos emocionalmente, estaríamos desarrollando nuestra inteligencia emocional, pareciera ser. Un concepto que hoy en día ha estado muy nombrado y que a nivel ministerial ahora ya se presenta como una solicitud y una necesidad imperante a desarrollar en los establecimientos. Pero existe confusión cuando uno dialoga sobre qué se esperaría desarrollar o si existen pilares que podrían acompañar una especie de orientación sobre qué es ser inteligente emocionalmente. Correcto. Bueno, hay muchas teorías. Hoy día la teoría que más se emplea para trabajar la educación emocional es el método Cassell, ¿no? Que es un método norteamericano que apunta a desarrollar ciertas habilidades sociales en los niños. Yo creo que verdaderamente que la mejor manera de educar emocionalmente al niño se fundamenta en dos aspectos. El primero es separar los conceptos de educación social, educación emocional, ¿no? Porque se hacen uno solo, educación socioemocional. Desde el punto de vista del conocimiento del cerebro del niño, debemos separar, porque son dos áreas del cerebro diferentes que se encargan en momentos diferentes de la educación social, de la educación emocional. Y además debemos agregar hoy día una tercera educación muy importante que se ha descuidado mucho, que es la educación espiritual. O sea, el educador tiene tres desafíos: educar socialmente al niño para que se mueva en interacciones grupales exitosas, educarlo emocionalmente para que aprenda a canalizar adecuadamente sus emociones y educarlo espiritualmente para que muy tempranamente comprenda la unidad de todas las cosas en la vida, ¿no? Que lo lleve a ser extraordinariamente respetuoso de la vida en general, de la naturaleza, del planeta, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la educación espiritual es la educación de la trascendencia. Nosotros somos mucho más de lo que parece que somos, dicho de esa manera. Así es que ese es el primer pilar. Y el segundo pilar es que si yo conozco el cerebro, yo puedo establecer ciertos momentos en la vida del niño en los cuales yo tengo que tener una intención educativa precisa, ¿ya? Esto es algo que en la Fundación insistimos mucho, que la educación debe tener siempre detrás una intención, ¿no? Si yo sé por qué estoy educando a este niño de esta manera, en este preciso momento de su desarrollo, yo tengo clara la intención, ¿no? Y podemos dividir en tres grandes etapas de la vida de los niños la educación emocional, que es de los 2 a los 5, después de los 5 a los 10 a 12 años, después tenemos un periodo cortito que va de los 12 años a los 15 años, y de ahí le decimos a los chicos, demuestra ahora tu inteligencia emocional. De los 15 años en adelante se demuestra la inteligencia emocional, ¿ya? Si los adultos pudiesen tener claras estas intenciones
Vale decir, ¿cuál es mi intención educativa en la educación emocional de una niñita entre los 2 y los 5, de un niñito entre los 2 y los 5, y que es diferente a la intención educativa en un niño de 5 a 12 años, y es diferente de los 12 a los 15, pienso que seríamos muy buenos educadores emocionales. Ahora, si vamos a hacer un diagnóstico de la educación emocional en Chile, vamos a decir que reprobamos, ¿no? Chile reprueba, los adultos en Chile reprueban esta importantísima educación. 8 de cada 10 adultos no sabe educar emocionalmente a sus niños. Y esa es la idea en la Fundación, ¿no? Nosotros en la Fundación tenemos el firme propósito de ampliar este conocimiento, llegar a muchas personas de manera de poder modificar esta estadística tan terrible que 8 de cada 10 adultos no saben educar emocionalmente a los niños, para poder modificarla. Porque un adulto que educa mal en el área emocional a sus hijos está formando personas que cuando sean padres van a seguir educando mal a sus propios hijos. Y entonces se produce generación tras generación una cantidad de errores que cuestan muy caro a la sociedad. Doctora, desde este último punto donde menciona la importancia del adulto en el proceso de la formación educacional, ¿qué importancia tendría en este caso el ambiente en el desarrollo y la formación emocional, pensando que ya desde los 2 años nuestros niños comienzan a tener ya un proceso de experimentación más consciente de esta dimensión? Es fundamental, Rodrigo. ¿Por qué razón? Porque el niño aporta algo, ¿no? Y eso es algo que me gustaría insistir. Muchos adultos piensan que el niño no aporta nada, ¿no? Que el niño en su cabeza está vacía, un cerebro vacío, como una caja vacía, en la cual el adulto tiene que ir metiendo conceptos educativos, ¿no? Pero eso es un error enorme. El niño aporta algo que es muy importante, muy maravilloso, y que es un potencial madurativo. A medida que el niño va creciendo, su cerebro se va desarrollando y se van desplegando muchas habilidades que el niño traía consigo desde antes de nacer. O sea, el niño cuando nace viene dotado de una cantidad de recursos para ser bien educado emocionalmente. No debiéramos tener niños sin educación emocional, no debiéramos tenerlos. Pero eso es una ilusión, ¿no? ¿Por qué razón no debiéramos tenerlos? Porque todos los niños vienen equipados con recursos para ser bien educados emocionalmente. ¿Dónde está el error? El error está en el educador. El error está en el adulto que educa emocionalmente, desconociendo lo que ese niño aporta, ¿no? Y desconociendo sus propios recursos. Porque todos los adultos también tenemos estupendos recursos de educación emocional, pero les damos la espalda, los ignoramos y preferimos seguir otro camino. Doctora, desde allí, según la literatura, por ejemplo, Goleman plantea que la inteligencia emocional tiene relación con ser consciente de uno mismo, poder gestionar las emociones, ser empático y tener actitudes colaborativas con el resto. Sin embargo, a nivel educacional se habla en demasía de las habilidades socioemocionales, dando a entender que la inteligencia emocional ya estaría desarrollada de alguna manera. Sin embargo, usted nos señala que de 10, 8 personas no hemos sido o no tenemos una educación emocional desarrollada de forma plena como tal. Nos quedamos atrapados en una paradoja al exigir una dimensión que va 2 pasos adelante sin mirar hacia atrás. Por ejemplo, en el caso de decir, ¿estaremos educados, tendremos inteligencia emocional como para educar socialmente en las emociones? Muy buena pregunta. Sin duda alguna, hay un desfase entre la educación emocional y la educación social. Entonces, si no educamos primero emocionalmente, es probable que fracasemos en la educación social. Por ejemplo, se mezclan conceptos. La empatía no forma parte de la educación emocional. La empatía forma parte de la educación social. Pero para poder yo desarrollar la empatía, tengo que haberme iniciado ya en la regulación emocional. Porque si yo me frustro, ¿no? Y empiezo a pegarle puntapiés al adulto, ¿no? Porque yo tengo 3 años, 4 años y me frustré y le empiezo a pegar patadas, alguien dirá, oh, pero qué poco empático, ¿eh? Ese niño
no está regulado todavía en lo emocional, entonces no podemos pedirle empatía. A mi juicio, bueno, yo soy docente y quienes son docentes, quienes somos docentes, siempre tendemos a poder sistematizar el conocimiento, ¿no? Aplicado al desarrollo de los niños. Y entonces a mí me resulta muy cómodo separar, ¿no?, lo emocional de lo social, porque entonces yo me puedo dedicar en cuerpo y alma a lo emocional para luego dedicarme a lo social. En la vida van íntimamente unidos, ¿no? Pero es importante poder separarlos precisamente para yo saber cómo actuar en un determinado momento. Doctora, pensando en que ahora muchos de nuestros auditores quizás están movilizándose internamente, están sintiendo ruidos que lo invitan a considerar las emociones como un elemento importante, pero se preguntan, ¿cómo comienzo a desarrollar desde hoy la educación emocional, pensando en que pueden haber niños pequeños, adolescentes, jóvenes? ¿Hay algunos tips quizás que puedan permitir unos primeros pasos para acercarnos ya a este hermoso transitar? Sin duda alguna. Pienso que en los próximos programas sería muy bonito que pudiésemos hablar de cómo el adulto puede educar emocionalmente al niño de 2 a 5 años, luego al niño mayor, luego al puber, que requiere mucha educación emocional, y finalmente ver el resultado, ver como el agricultor, ¿no?, que sembró y ahora va a ver su cosecha, sin duda alguna. Pero así, 1 o 2 tips para este momento que nos queda. Yo diría, lo primero es que cuando uno educa emocionalmente a un niño, lo hace con una intención, pero también con un propósito. Y el propósito es un propósito universal, es único, no tiene que ver con las edades, la intención sí. ¿Y cuál es el propósito? Es colaborar a la construcción de un mundo de paz y de un mundo de no violencia. Entonces, cuando el adulto tiene claro el propósito, ese adulto se esfuerza por hacer bien las cosas. No está educando emocionalmente para el momento, sino que está educando para el siempre, ¿no? Y cuando yo tengo claro eso, que yo estoy educando para el siempre, me voy a esforzar en hacer bien las cosas. Te pongo un ejemplo. Muchas veces los adultos resuelven una situación complicada con un niño que está, por ejemplo, con una rabieta o que está insistiendo mucho porque se frustró y quiere algo y no lo puede obtener. Muchas veces el adulto resuelve esto a través de una palmada, a través de un garabato, a través de una cachetada en la carita al niño, a través de un tirón de pelo. Cuando ese adulto resuelve esta situación de esta manera, ese adulto no está pensando ni en la intención, ni menos en el propósito, ¿no? Simplemente está resolviendo el momento, quiere salir del paso, porque en ese momento ese niño le estorba con su frustración. ¿No? Eso es lo que el adulto tiene que tener claro, de que el adulto no puede actuar para resolver la situación del momento, tiene que actuar educativamente, ¿no? Y la educación es un proceso largo, laborioso, no es algo que es instantáneo. O sea, si yo tengo claro que soy educador en un área de la educación de los niños, yo tengo que ser paciente y tengo que saber que si yo hago las cosas bien, el resultado va a ser estupendo, pero no va a ser inmediato. Los adultos quieren salir del paso. ¡Cállate!, le dicen, o le hacen así la mano, ¿no? Te las voy a dar, cállate. Porque están resolviendo el momento. Quieren que el niño la corte, como diríamos en chileno, ¿verdad? Pero eso no lo puede hacer un adulto. El adulto tiene que tener claro que él está educando al niño. Y eso es lo que hace tan difícil la educación emocional. Porque los adultos o no tienen la paciencia para hacerlo, o no tienen las condiciones a veces, el hacinamiento, por ejemplo, no colabora, o no tienen los recursos intelectuales, ¿no? Porque se requiere para ser un buen educador emocional una cierta capacidad intelectual, moral, incluso espiritual para poder hacerlo, ¿no? Y yo resumiría estas condiciones morales, espirituales, en una sola palabra: el profundo respeto al niño. Si todos los adultos en la educación de los niños se movieran desde el eje del respeto,
las cosas les resultarían infinitamente mejor, ¿no? La burla al niño, la descalificación, el humillarlo, ofenderlo, ¿no? Estúpido, ¿no? Estúpido, ¿cómo hacía esa cosa? ¿Cómo se te ocurre? Eso es lo peor, ¿no? Y es así como actuamos los chilenos. Por eso el diagnóstico de la educación emocional que nosotros tenemos es tan demoledor, ¿no? La gran mayoría de los adultos está haciendo mal las cosas. Doctora, agradecemos enormemente toda la información, todo este importante conocimiento que ha dispuesto para todos nuestros auditores, para cada uno de nosotros, nuestra comunidad de Punitaqui. Y sin lugar a dudas, los próximos capítulos estaremos profundizando más en estas temáticas que sin lugar a dudas se vuelven una necesidad imperante a que podamos inicialmente informarnos para iniciarnos en este proceso de transformación interna para estar para nuestros niños y para todos en esta dimensión que esperamos sea colaborativa. Muchas gracias, doctora, por todo lo señalado. Muchas gracias, Rodrigo. Será hasta el próximo viernes. Un saludo a toda la comunidad de Punitaqui. Agradecemos nuevamente, doctora, y también agradecemos a la profesora Gloria Silva, que está junto a nosotros conectados, y a cada uno de ustedes, queridos amigos y amigas, que están a través de la 97.7 y a través de la www.radiopanorama.cl. Si bien estamos en fase 4, recuerden utilizar sus mascarillas, de ser posible quedémonos en casa, lavemos nuestras manos con jabón y utilicemos alcohol gel. Mantengamos también distanciamiento social y físico, ya que cuidarnos es un acto de amor. Un abrazo para cada uno de ustedes. Nos reencontramos el día lunes, horario habitual de 16 a 16:30 horas. Que tengan todos un excelente fin de semana. Muy buenas tardes. Ha finalizado tu programa radial Educación Municipal Te Guía. Nos reencontramos en una próxima oportunidad los días lunes, miércoles y viernes en horario de 16 a 16:30 horas. Es una invitación del Departamento de Educación Municipal de Punitaqui, escuelas y liceos municipales y Radio Panorama 97.7. A la Pampa llevaba mi corazón.